RTP. Le damos la bienvenida a la entrevistada de este segmento. Ella es Marta Fierro, candidata a la asambleísta por el Movimiento Amigo para el Distrito 3 de la provincia del Guayas. Ella es gran maestra internacional de ajedrez. Fue también mi maestra cuando yo era niño, me acuerdo. Tomaba clases, usted tenía una academia en Diana Quintana. No, sí, hubo una academia de Diana Quintana, de Evelyn Moncayo. Ay, caramba, Marta. Pero bueno, perdón. por ahí estamos, porque somos las dos de Guayaquil. Sí, ya. Perdóneme, Evelyn, y perdóneme usted, Marta. Ya me traicionó la memoria. Yo todo lo que pasó antes de los 14 años creo que no me acuerdo de nada. Pero lo bien. importante es que aprendiste ajedrez. Ajá, Esa es la practiqué clave. ajedrez, lindo deporte. Muy bien, entonces bienvenida, Marta, a la mañana en RTP. Buenos días, un gusto estar aquí con usted. Un saludo especial a todos los radioyentes, a todos los que nos ven también. Y sí, estoy candidata para la Asamblea para el Distrito 3 de Guayas, en la lista 16 de Amigo. Y vamos a poner al deporte como prioridad. Fiscalizar la ley del deporte, enfocarnos a que se cumpla la ley del deporte, que es lo importante, porque hoy en día el deporte pues necesita más apoyo y necesita justamente una persona que sepa de deporte, que sepa lo beneficioso que es, que vaya a la asamblea y lo ponga como prioridad. Quería, Sebastián. Marta, usted como experta en ajedrez, Grandmaster, quisiera preguntarle cuáles son los beneficios que pudiera obtener tanto los niños como los adolescentes sobre esta inculcación del deporte desde temprana edad al desarrollo, digamos, de habilidades personales. ¿Qué nos pudiera ofrecer un deporte? Bueno, el deporte en general es una herramienta de educación, te enseña a ser perseverante, es también salud física, salud mental, te enseña, por ejemplo, en el tema del ajedrez a pensar un pensamiento crítico, a razonar. En otros deportes también, pues, a ser un luchador y disciplinado. Eso te enseña, es un modo de vida. Por eso el deporte es importantísimo, que se construye el tejido social de niños y jóvenes a través del deporte. Hoy en día nuestros niños y jóvenes están siendo captados por bandas delictivas porque no tienen oportunidades. Y justamente eso quiero implementar, más deporte para nuestros niños y jóvenes. Candidata Marta Fierro, en Andalucía, por ejemplo, hay un gran ejemplo con el tema del ajedrez, en donde 80.000 alumnos y más de 5.000 profesores se toman las escuelas de la Escuela de Andalucía. Varios alumnos han indicado, por ejemplo, que sus niveles de concentración han mejorado, sobre todo en materias como matemáticas, y también la impulsividad se aminora. Yo le pregunto, ¿cómo podemos llegar a tener un modelo similar? No necesariamente con estas cantidades, pero ¿cuál en concreto serían los primeros pasos para implementar dentro de las escuelas, si es que así lo tuviere, un programa que ayude a nivelar los conocimientos de los estudiantes a través de deportes como el que usted es bastante conocida? Sí, hace más o menos 10 años, si no me equivoco, el Parlamento Europeo decretó al ajedrez como una materia curricular en Europa. Entonces, eso tenemos que implementar el ajedrez, o sea, una ley, una proyección de ley para que el ajedrez vaya a todas las escuelas. El ajedrez es un deporte, una disciplina que lo puedes iniciar a cualquier edad. Imagínate que el jugador más joven del ranking internacional tiene 3 años de edad y el mayor tiene 102. Entonces es un deporte que lo puedes practicar durante toda tu vida. Entonces va a ser bastante posible inculcarlo en las escuelas. Niños de pequeños que aprendan a pensar, a razonar, a tomar sus decisiones siempre con criterio, a pensar antes de actuar. Eso es lo que hace el ajedrez. Es importantísimo para el desarrollo personal del niño. Por eso estoy convencida que va a ser un proyecto de ley muy importante, que todos nuestros niños sean pensantes, porque un país que piensa es un país que avanza. Ahora, muchas veces es complicado crear, digamos, espacios que se puedan conservar también en los barrios para la práctica, no solo de los deportes, pero sí de los deportes, tanto los deportes mentales como los físicos, juegos, temas lúdicos en general, cultura, porque, digamos, esto requiere ciertas cosas que no proveemos como sociedad. Primero, un Estado que no cuida de sus obras, luego a veces comunidades que tampoco cuidan de lo que hay en sus barrios. ¿Cómo garantizar de que se establezcan, digamos, cosas duraderas cuando se trata de
la práctica de los deportes, porque yo veo alrededor de la ciudad tantos lugares botados, tantos parques botados, tantas canchas botadas. Cuando escucho de iniciativas para bibliotecas comunitarias, rápidamente desaparecen. Entonces, ¿cómo hacer esto sostenible? Bueno, a través de la ley, a través de la Asamblea tenemos que fiscalizar la ley de deportes, donde sí incluye la masificación de los diferentes deportes. Y también es un tema de trabajo en conjunto con los GATS, los municipios, hacer uso de nuestras áreas verdes. O sea, hemos hecho varios eventos, por ejemplo, en varias plazas o en parques donde se puede activar no solo el ajedrez, sino otras disciplinas. Creo que también es un tema de trabajar en conjunto con las ligas barriales, las ligas cantonales, y eso se hace a través de una fiscalización de la ley del deporte. ¿Sabe por qué? Porque ahora mismo existen varios clubes de papel, y estos clubes de papel son los que eligen las federaciones provinciales, a veces nacionales. Entonces, si tenemos una autoridad que no le interesa el deporte en sí, que son electos por clubes que no existen, entonces ellos no van a implementar el deporte. ¿Usted cree que debe haber entonces una depuración de los miembros, de los grupos, clubes, miembros de las asociaciones y federaciones deportivas del país? Porque esto me suena un poquito a lo que pasó, por ejemplo, en el tema del IES, ¿no? Que para escoger al vocal de los empleados en el consejo directivo aparecieron un montón de sindicatos de los que nadie había escuchado, solamente para votar. Votaron y desaparecieron el sindicato. Yo no me acuerdo bien, pero unos nombres a veces medio estrafalarios. Así que, ¿cree que hay algo parecido ocurriendo en la dirigencia deportiva? Yo vengo hace años haciendo presente este problema. Existen los clubes de papel, o sea, son clubes que vienen, les dan el acuerdo ministerial, pero son clubes que de verdad no hacen deporte. Y entonces estos clubes tienen 70%, los clubes de alto rendimiento de votos, los formativos tienen 30% y eligen un presidente. Entonces este presidente es electo a dedo, porque no es electo por clubes de verdad que hacen deporte. Y esto no solo existe en el ajedrez, esta problemática, y no solo en el ajedrez, en un millón de deportes. Entonces de ahí vemos que los problemas, que las federaciones vienen intervenidas y después vienen electos otra vez personas que no son responsables con el cargo. Entonces, si no tenemos una cabeza en las diferentes disciplinas que les interesa de verdad masificar el deporte o apoyar a los deportistas de alto rendimiento, escuchamos las quejas que escuchamos siempre, que se van con zapatos rotos, que hay que hacer rifa, que se duermen en aeropuertos, que no hay fondos, que las becas no llegan a tiempo. Entonces es un problema que tiene que ser sanado desde la base. Entonces yo sí quiero fiscalizar justamente eso. ¿Por qué esos clubes de papel existen? ¿Por qué no se ha hecho una investigación si de verdad hacen deporte o no? Y si no hacen deporte, pues ese club tiene que ser dado de baja. Querida Marta, ahora coméntale a la audiencia qué fue lo que le impulsó, incentivó de salir del campo de ajedrez a lanzarse a la asamblea. A dar jaque mate a la asamblea. No, en realidad, de verdad, cansada totalmente de las decisiones nefastas que veo, de la agenda propia, algunas veces de los shows que hemos visto todos. Y quiero implementar todo mi conocimiento, no solo como deportista, sino yo he sido coordinadora del Ministerio del Deporte de la zona 5 y 8, también cónsul del Ecuador en Génova, Italia. Quiero implementar todos mis conocimientos a nivel nacional e internacional en la asamblea. Yo ya he trabajado... ¿En qué época fue cónsul en Génova? Eso fue el 2015, me acuerdo que mi hija tenía 9 meses. ¿Cómo sería su agenda para los migrantes entonces? ¿Sabe qué? Usted me dijo cónsul, perdón. Cónsul fui del 2017, pensé que dijo 2017 al 2021 fui cónsul. ¿Y antes? Coordinadora fui solo el 2015. O sea que tuvo varios años en el servicio exterior. 4 años, sí, lo que dura el servicio de una cónsul. Entonces, durante mi periodo como cónsul, me tocó una zona donde hay muchos ecuatorianos. O sea, oficialmente son más o menos 7,000, pero en realidad teníamos una estadística más o menos de 25,000 en mi zona. Y todos tienen algunas problemáticas. Y nuestros connacionales tienen una problemática que sí pudimos apoyar. Hay un tema del núcleo familiar. Los niños ecuatorianos vienen llevados del núcleo familiar ecuatoriano y dados en adopción en Italia por varias
varias situaciones. Otra cosa que los ecuatorianos necesitan, que se necesita emplear, es el tema del seguro social. ¿Qué pasa? Cuando uno trabaja en Italia toda su vida y después quiere regresar a Ecuador, no hay ese convenio para que después pueda recibir su jubilación en Ecuador. Esa es una cosa que se debería trabajar, se debería implementar para que los ecuatorianos que después que trabajan en el exterior, en este caso en Italia, regresen a vivir en sus países, que eso es lo que quieren hacer. De hecho, en el exterior hay gente que todavía aporta al IES. Sí, pero digo, la jubilación italiana no la puede llevar en homologar Ecuador. con la nuestra, digamos, de una forma. Entonces, eso es lo necesario para que puedan regresar, porque los ecuatorianos en realidad van al exterior, trabajan y quieren regresar. Sería necesario a su hacer eso con Italia, con España, con varios países que concentran migrantes. ¿Qué opina de lo que ha anunciado el presidente Noboa ahora que Trump redoble esfuerzos para deportar a los migrantes? Ya llegan aviones llenos de ecuatorianos. Él habla de dar 3 pagos de $470 a los migrantes recién llegados y servicios de apoyo para su reintegro a la sociedad. ¿Cree que es suficiente o qué hay que hacer por los migrantes deportados para que puedan reconstituir, digamos, su vida en el país? Es una situación súper crítica, ¿sabe? Porque primero, uno de los ingresos del país son las remesas. Y personas que, pues lamentablemente han tenido que separarse de sus familias y vienen después de tantos años de trabajar en Estados Unidos, vienen a Ecuador, ahora tienen que conseguir trabajo, tienen que mantener a sus familias ahora de aquí también, que mandaban sus remesas. Es una situación sumamente complicada, que hay que hacer un análisis, un estudio de cómo apoyarlos, y muchos de ellos están llegando también como que si fueran criminales, ¿no? Entonces eso, ante todo, tienen que tener los derechos, tienen que ser respetados, porque son personas que se han sacado el aire trabajando en el exterior para también mandar dinero al Ecuador. Entonces es una situación de verdad muy, muy difícil, que tenemos que ahora afrontar. Aquí en Ecuador tenemos problemas de trabajo, tenemos escasez, tenemos problemas de seguridad, y ahora tenemos esta situación que hay que ver un análisis correcto, a ver cómo solucionamos, porque tengo entendido que todavía no han regresado muchos connacionales, pero esto va a seguir, van a seguir llegando los aviones. Siguiendo con la pregunta de César, que él habla justamente de esta medida que yo tildo un poco cortoplacista de toma dinero y ahí vemos qué hacemos. Usted, dentro de tal vez su programa de gobierno, ¿existirá alguna propuesta relacionada con empleo, formalización? Por ejemplo, más del 70% de las zonas rurales están en la informalidad. Entonces, considerando eso, que además vamos a tener este ingreso de migrantes, ¿cómo pueden ustedes tal vez retroalimentar esta propuesta que inicialmente nació para, digamos, los que están aquí, porque no pasaba esto, Trump no era presidente todavía, entonces no sabíamos que iba a venir esta ola de migrantes? ¿Cómo podrían ustedes, desde, por ejemplo, la Asamblea, retroalimentar esas propuestas iniciales que ahora sí o sí tienen que transformarse por este contexto nuevo de migrantes que llegará al Ecuador, específicamente en el tema de empleo? Como este es un contexto nuevo, eso hay que hacer un análisis, hay que estudiar bien cómo sanar esa situación. Es bastante complicado. Lo que nosotros ahora estamos enfocándonos más bien es en la prevención. Mis ejes de trabajo en la Asamblea, mis principales ejes con cuales me voy a iniciar es la prevención a través del deporte, el arte y la cultura. Yo quiero trabajar en la prevención para reconstruir el tejido social en nuestros niños, jóvenes y adultos. Mire, Durán es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Creo que es la segunda, si no me equivoco. Entonces, hay que ahí implementar centros deportivos de arte y de cultura para darle oportunidad a nuestros niños y jóvenes. Es importante porque ahora estamos en una situación muy difícil, pero si no trabajamos también para la prevención, después en el futuro vamos a estar peor. Entonces, lo mío es enfocarme en ese tema, en la prevención, y hacerlo a través del deporte, arte y la cultura, porque eso es un modo de vida, eso es salud mental, salud física, posibilidades. ¿Y cómo, por ejemplo, ingresar a una ciudad que, por ejemplo, yo concuerdo con usted, el tema de la prevención es clave, y es realmente el largo plazo que necesitamos?
mientras pasan otras cosas. Pero le pregunto, Durán, que por ejemplo claramente tiene secuestrado, y tal vez estoy estandarizando mucho, a la población y también a su gobierno local. Es un alcalde que, por ejemplo, no puede estar en territorio de manera regular. ¿Cómo poder instalar estos centros y qué medidas también de prevención se aplicarían para que estos centros en efecto funcionen, considerando el contexto, del otro estado paralelo que funciona en Durán? Es complicado, es muy complicado, pero tenemos que hacerlo entrando con seguridad, entrando también con... Es un trabajo en equipo, es un trabajo que desde la Asamblea, bueno, nosotros vamos a fiscalizar y legislar, pero hay que trabajar con los GATS, con los municipios, con la fuerza, con todo, la fuerza policial. Hay que entrar poco a poco, ir sanando los sectores. Esto va, como duró tantos años en ponerse en la situación crítica que tenemos, va a tomar bastantes años sanarla, y tenemos que hacer poco a poco, pero tenemos que comenzar, porque si no comenzamos ahora, ¿cuándo? Cuando ya perdamos todos nuestros niños y jóvenes. Hoy en día los niños que están entrando en bandas delictivas tienen 11 años, 12 años, hasta más joven. No es posible eso, y por eso es este enfoque. ¿Y sabe por qué es el enfoque principal del deporte? Hoy en día, ustedes ven en la Asamblea, no hay nadie que hable de deporte, no hay nadie que fiscalice eso. Ahora, eso sí, en la campaña, en las campañas ahorita sí vemos que todos los candidatos dicen, no, trajemos el tejido social, el deporte, el uno que el otro. Yo ya lo vengo haciendo hace muchos años. Yo he hecho proyectos en Sociovivienda 2. Yo mismo directamente iba a enseñar allá. Hacíamos ajedrez, 45 minutos y 1 hora de fútbol. Habían como 300 jóvenes y niños en Guasmo, en Montesinaí y varios lugares. Entonces, todo eso quiero implementarlo, pero ya con voz y voto en la Asamblea. Y algunos periodistas me han preguntado, ¿pero cómo vas a hacer ahí si seguramente los otros partidos no van a querer apoyarte? O sea, yo voy con una agenda deportiva, no voy con una agenda propia. O sea, ¿cómo usted cree que los otros colegas asambleístas, por más que sean de X partido, no van a apoyar algo que va a favorecer a la niñez y a la juventud? Es algo solo positivo. Todo el mundo sabe que el deporte es positivo. Muy bien, siendo las 8:25, le agradecemos mucho, Marta, por habernos acompañado aquí en la mañana en RTP. Su mensaje final, por favor, para nuestra audiencia. Sí, muchas gracias por la invitación. Este domingo 9 de febrero, elige tu futuro con estrategia y visión. Vota por Marta Fierro, del Distrito 3, Guayas. Yo soy tu asambleísta del deporte. RTP